¿Qué tal? Vamos a conversar acerca de las tareas organizativas en la gestión social del desarrollo de los territorios rurales. Y vamos a referirnos a los aspectos generales de estas tareas fundamentales para la gestión participativa de procesos de desarrollo territorial. En primer lugar, nos referiremos al propósito y función de las tareas organizativas. Luego comentaremos en qué consisten y cuáles son. Y finalmente, qué relación existe entre ellas y otras tareas previas, paralelas o posteriores. El propósito general de las tareas organizativas es la construcción de plataformas organizativas para la participación y concertación entre actores territoriales y también para su relacionamiento con actores externos al territorio. Los resultados esperados de este conjunto de tareas organizativas incluyen la comprensión de la institucionalidad del territorio y de su marco externo, la comprensión de los actores, sus relaciones y sus articulaciones en red, y la conformación de una organización de gestión territorial con lineamientos generales, una determinada composición representativa de los actores del territorio, ciertas funciones definidas, una estructura y normas de funcionamiento. Con las tareas organizativas buscamos concretamente establecer las bases de esa organización de gestión territorial. Ella puede surgir de un grupo gestor inicial que se establezca para ese propósito, o puede desarrollarse a partir de un mecanismo de concertación o de gobernanza territorial ya existente o establecido por normativa del país. También buscamos conocer el contexto de institucionalidad nacional y territorial en el cual va a desenvolverse el proceso de gestión social del desarrollo del territorio. Igualmente, buscamos identificar a los principales actores territoriales, conocer su grado de afinidad o alineamiento con dicha iniciativa y en qué medida están en capacidad y dispuestos de contribuir a ella. Por otra parte, necesitamos identificar redes sociales relevantes en el territorio. Estas pueden ser más formales o informales, pero representan a diversos grupos de interés que tienen una u otra modalidad y tipo de participación en la gobernanza territorial. Y finalmente, buscamos incorporar progresivamente al proceso de gestión territorial a un conjunto cada vez más representativo de instituciones y de organizaciones del territorio, de redes y también de otros grupos históricamente excluidos de la gobernanza territorial. Al realizar estas tareas organizativas, nos apoyamos en los resultados de tareas preparatorias realizadas en su mayoría anteriormente o algunas de manera paralela. Generamos insumos para tareas estratégicas que también pueden desarrollarse paralela o posteriormente y para determinadas tareas operativas. Entre las tareas organizativas y también con los otros tipos de tareas hay una concatenación metodológica. En otras palabras, hay un encadenamiento, de manera que los resultados de una tarea sirven como insumos para otra. Y también hay aproximaciones sucesivas,
Esto es, que podemos desarrollar una tarea de manera inicial en determinado momento y luego volver sobre ella, profundizarla, ampliar sus alcances, completarla cuando sea posible y pertinente. Es importante reconocer las exclusiones históricas que han afectado a determinados grupos y han impedido su participación en la gobernanza territorial o en los beneficios del desarrollo, y ciertas exclusiones emergentes que están expulsando del territorio, por ejemplo, a sectores de la juventud rural. Por otra parte, se requiere de acciones longitudinales para asegurar la inclusión, esto es, para corregir esas exclusiones históricas e incorporar a estos grupos y sectores en el proceso de gestión social del desarrollo territorial, para valorar el potencial de la agricultura familiar como motor de desarrollo, para sensibilizar y motivar a los distintos actores del territorio, fortalecer sus capacidades y sistematizar el proceso, identificar aprendizajes positivos o negativos de ese proceso. Las tareas organizativas tienen diferentes grados de complejidad. Algunas de ellas requieren de instrumentos más elaborados y pueden requerir también de un proceso sostenido a lo largo del tiempo o de recursos técnicos e incluso financieros mayores. Otras tareas organizativas se resuelven con procedimientos relativamente sencillos, que es posible explicar, seguir y aplicar en un tiempo menor y con costos relativamente reducidos. Para explicar tanto las herramientas e instrumentos más complejos como los procedimientos más sencillos, en el portal del CIGET hay una caja de herramientas en la cual pueden acceder a ellos. Ciertas tareas han de hacerse necesariamente, mientras que otras va a depender de la situación del territorio y del marco normativo e institucional del país. Finalmente, como hemos comentado, es posible retomar posteriormente y completar ciertas tareas que en un momento anterior no fuera posible desarrollar por completo o del todo. Ahora bien, ¿en qué consisten estas tareas organizativas y cuáles son? En procesos de gestión social del desarrollo de los territorios rurales, las tareas organizativas son acciones o actividades que se realizan para facilitar o asegurar la participación activa de actores territoriales que pueden ser institucionales o también organizaciones sociales y asimismo actores privados. Por otra parte, es importante asegurar la participación de personas representativas de diversas redes relevantes en el territorio, cualquiera que sea su grado de formalización. Y finalmente, hay que hacer un esfuerzo especial por identificar e incorporar a grupos que han sido excluidos de la gobernanza territorial o de los beneficios del desarrollo. Para que estos distintos actores, redes y grupos puedan involucrarse con capacidad propositiva y decisoria en la formulación e implementación
de una estrategia de desarrollo territorial. Esto requiere de procesos organizativos, de plataformas de concertación entre actores, de movilización y acción colectiva. Por otra parte, ¿cuáles son entonces las principales tareas organizativas? Tenemos, en primer lugar, la conformación del grupo gestor inicial. Esta es una tarea que puede o no ser necesaria dependiendo de si existe ya una instancia que pueda cumplir esa función. Otra tarea organizativa importante es el análisis de la institucionalidad del territorio, el marco político institucional del país y la propia institucionalidad territorial. La tercera tarea organizativa principal es el análisis de actores territoriales, seguida por el análisis de redes sociales, con la cual guarda una relación estrecha. Y finalmente, el diseño y construcción de una organización para la gestión territorial, la cual deberá ser ampliamente representativa de los actores territoriales e incorporar a otros grupos en proceso de organización o a través de diversos mecanismos de representación. Las tareas organizativas guardan estrechas relaciones entre sí y también con otras, anteriores, paralelas o posteriores. Entre ellas hay relaciones que por una parte suponen una secuencia a lo largo del tiempo, pero por otra parte relaciones de realimentación. Por ejemplo, entre las tareas organizativas y tareas preparatorias iniciadas anteriormente, pero que pueden profundizarse una vez que se ha avanzado en ciertas tareas organizativas. Hay entonces una progresión no lineal entre ellas y pueden traslaparse sustancialmente, además de realimentarse. En esta propuesta metodológica hay un encadenamiento o una concatenación entre los resultados de ciertas tareas y los insumos de otras. Por ejemplo, ciertas tareas preparatorias, como los acuerdos iniciales entre instituciones, autoridades y organizaciones clave, que conducen al establecimiento de un equipo de trabajo interinstitucional. Esto, a su vez, facilita la identificación e incorporación gradual de actores relevantes del territorio en esa etapa inicial y posibilita la conformación como una tarea propiamente organizativa de un grupo gestor que involucra a diversos actores institucionales, sociales y otros del territorio para impulsar el proceso de gestión territorial. En este proceso de conformación y ampliación del grupo gestor inicial, van incorporándose nuevos actores, grupos y redes, lo cual permite constituir una plataforma de concertación representativa
de los actores territoriales, o en algunos casos el grupo gestor inicial mismo se convierte en determinado momento en esa plataforma de concertación u organización de gestión territorial. Ella permite la interlocución entre los actores del territorio y otros actores externos a él. Y entre todas estas tareas hay relaciones de realimentación. Unas refuerzan a otras, permiten retomarlas y profundizar en ellas. La relación entre tareas organizativas y otros tipos de tareas a lo largo del proceso de gestión territorial incluye relaciones que no son necesariamente secuenciales entre las tareas organizacionales y las estratégicas. Pueden desarrollarse algunas de ellas paralelamente, y las organizacionales a su vez tienen implicaciones directas para tareas operativas. Por otra parte, las tareas operativas a su vez inciden en las organizacionales, facilitándolas muchas veces o, si no resultan bien, algunas veces dificultándolas. Igualmente, las organizacionales inciden en las preparatorias y las estratégicas en las organizacionales. Entonces, encontramos un conjunto de interrelaciones en el cual hay una progresión a lo largo del tiempo desde tareas preparatorias hacia tareas organizacionales, estratégicas y operativas, pero con importantes traslapes y realimentaciones entre ellas. Muchas gracias.